Buenos días a todos y a todas por acudir, gracias. Y gracias también a la Universidad de Navarra por crear este foro, este curso de verano. Desde Foresna, la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, aparte, una vez que Fermina nos ha comentado un poco una visión general de cómo es la situación y la realidad de los bosques a nivel general en Navarra, pues vamos a pasar un poquito a comentar específicamente algunas cuestiones en cuanto a gestión y la importancia de los bosques. Cuando hablamos de la importancia de los bosques ambientales, no solo ambientalmente cómo posibilitan, ¿no?, la existencia de estos ecosistemas, sino cómo eso nos influye a los seres humanos, generalmente los bienes y servicios que obtenemos. Esa parte que nos dice el título de las ponencias, o sea, del curso, que es el valor, pues eso, cómo poner en valor esos servicios ambientales que nos da el bosque. Entonces, a partir de ahí, con un índice en el que hablaremos un poco de cuáles son los bienes y servicios que se pueden obtener de los bosques, donde yo lo que voy a intentar también es no ofreceros una exposición de cuestiones realmente extensas, sino facilitaros información y localizaciones en las que podáis obtener esa información y poder difundirla. O sea, para no ser muy pesado en mi discurso, voy a poner varios vídeos que os recomiendo que veáis el canal de YouTube de Foresna, que hay información sobre todas las jornadas y todas tanto jornadas formativas como otro tipo de cuestiones de divulgación que hagamos. Entonces, de ahí he extraído algo de información porque considero que va a ser más operativo y más interesante que os las pueda comentar yo. Se han hecho elementos de comunicación y difusión es profeso, entonces pues, yo creo que debido a que se les ha dedicado el tiempo y que tienen una buena definición de los aspectos a comunicar, pues será interesante que os los facilitemos. Luego Fermín ha comentado un poquito el Observatorio Forestal de Navarra. También vamos a hacer una inclusión en la web del Observatorio Forestal de Navarra. La tocaremos un poco para que veáis que ahí está todo lo que está actualizada a 1 de enero de 2025, todo lo que sean los datos ambientales de gestión forestal en Navarra. Luego, derivado de todo esto, también ha comentado un poco Fermín la certificación forestal. Os comentaremos en Navarra cómo se utiliza la certificación forestal en los dos sellos principales, que es PFC y FSC. Y una vez que sabemos la gestión forestal, los servicios ambientales y esa certificación forestal, ¿esto qué retos nos lleva a los propietarios forestales particulares para poder gestionar el bosque? Generalmente es el obtener un valor económico, ¿no?, para evitar el abandono. Entonces, veremos qué servicios ecosistémicos, también mediante otro vídeo, podemos obtener del bosque, y a partir de ahí el planteamiento de la monetarización de un servicio ecosistémico ahora que está en bastante auge, que son los mercados de carbono, CO2 vinculados a los servicios de regulación de control de las emisiones atmosféricas o secuestro de las mismas a través de los bosques. Como bien sabéis, el bosque actualmente es el factor más importante en el secuestro de carbono, después de los océanos, el crecimiento fotosintético en los océanos. Entonces, los bosques son el primer índice de secuestro y también sobre los que más fácil los seres humanos podemos incidir, ¿vale? Luego, al final de mi charla, pues podréis preguntar, porque como lo que voy a hacer es como un repaso muy somero sobre diferentes cuestiones para que podáis tener la información y que luego podáis consultarla en las diferentes localizaciones, ¿vale? Pues para contaros un poco cómo es la gestión forestal, los valores ambientales de los bosques y los servicios que se pueden obtener, en vez de hacerlo yo, pues lo va a hacer Luz, que es la protagonista de este vídeo que os voy a pasar, ¿vale? Hay problemas del director.
No sé cómo se escuchará el sonido. A ver. Le había dado de mi móvil, pero en principio debería. No, pues, Ana, facilítamela así, por favor, que parece que no acaba de cargarlo. Soy Luz, propietaria. A ver, que está compartiendo este, ¿no? No me la deja. A ver si a ver si a partir de ahí. Área forestal particular que forma parte de la Asociación de Hola, soy Luz, propietaria forestal particular que formo parte de la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, Foresna Surgaya. Recordad que todo el terreno forestal es propiedad de alguien. Como propietaria forestal, soy responsable de que mi terreno se gestione de forma sostenible. La gestión forestal sostenible es la forma responsable de tratar los bosques, con la que se consigue su continuidad al tiempo que se aprovechan sus productos y servicios, teniendo siempre en cuenta la diversidad de animales y plantas y su conservación. Mediante la gestión sostenible, conseguimos que los bosques crezcan sanos y vigorosos, absorban más CO2, generen más empleo y den beneficios a sus propietarios y propietarias y al resto de la sociedad. Entre las principales actuaciones de la gestión forestal sostenible encontramos regeneración de los bosques, con lo que conseguimos rejuvenecer el bosque y recuperar la cubierta vegetal. Mantenemos protegidos el suelo y la calidad del agua, se aumenta la captura de CO2 atmosférico y aseguramos la disponibilidad de recursos renovables para el futuro. Aprovechamientos forestales en los que cortamos árboles adultos que han llegado a su madurez y por tanto absorben menos CO2 y son más susceptibles a plagas y enfermedades. También cortamos árboles para dejar espacio libre para que los que quedan puedan crecer mejor o para que nazcan nuevos ejemplares. Como resultado de los aprovechamientos forestales, conseguimos recursos renovables que sustituyen a materiales no renovables y combustibles con mayor huella de carbono. Un dato muy importante: la madera extraída en los aprovechamientos nunca es mayor que el crecimiento natural de los bosques. La gestión forestal ayuda en la prevención de incendios. Eliminamos árboles y matorral de forma selectiva, con lo que reducimos el combustible vegetal y creamos discontinuidad vertical y horizontal. De esta manera se reduce la intensidad de los incendios y se crean oportunidades para su extinción. La ganadería extensiva es el complemento perfecto para estas actuaciones preventivas. Con esta gestión promovemos una economía sostenible que llamamos bioeconomía forestal. Los productos y servicios que proporcionan los bosques se llaman servicios ecosistémicos y tienen la ventaja de ser naturales y renovables.
Los servicios de abastecimiento son los bienes y materias primas que ofrece el ecosistema forestal. Madera, biotextiles, biocombustibles, bioplásticos, hongos y frutos, entre otros. Los servicios de regulación ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales. Mejora de la calidad del agua, del suelo y de la atmósfera. Y los servicios socioculturales, que están relacionados con el ocio y el tiempo libre. No lo olvidéis, un uso respetuoso y cívico del entorno natural es responsabilidad de todos y de todas. Bueno, pues como veis ahí un poco se hacía un recorrido en todo lo que se plantea de los componentes de la gestión forestal y cómo esta va a posibilitar, ¿no?, la obtención de bienes y servicios para la sociedad. Desde este punto de vista podríamos, para ver cuál es la valorización de toda la madera en Navarra, la madera en principio es uno de los servicios de aprovisionamiento que tradicionalmente es el que más se ha conocido o el único prácticamente al que se le ha dado valor, y los montes, como comentaba antes Fermín, se planteaban siempre las ordenaciones teóricamente como una obtención única y exclusiva de madera. Había un objetivo generalmente vinculado a la tipología de especie que teníamos en un monte, en el cual decía, pues si esta especie es pino silvestre, nuestro objetivo de producción es madera de estas características. Y no se miraba nada más, no se miraba ni la conformación específica, ni la continuidad de los bosques, la continuidad ecosistémica para conexiones entre especies, el ciclo de regulación del agua, no se miraba nada más. Ahora, generalmente cuando se está planteando una gestión forestal, se va a una gestión más multifuncional. Se miran todos los servicios ecosistémicos en cuanto a aprovisionamiento, que se planteaba siempre eso desde la madera, ahora el resto que se pueden obtener de ellos, de regulación, que tenemos completa. Vale. Los servicios de regulación, como habéis dicho, que están generalmente vinculados a la conservación de las características del suelo, principalmente a mantener su importancia, o sea, su función nutricional y evitar las pérdidas de suelo mediante erosión, a la regulación del ciclo del agua para evitar, para facilitar o posibilitar el suministro y evitar cuestiones de grandes avenidas, y sobre todo ahora que luego lo explicaremos un poco más también, el tema de la regulación del cambio climático mediante el secuestro de carbono. Eso serían en cuanto a los servicios de regulación. Y los servicios socioculturales tendríamos todo lo que sería paisaje, educación ambiental, turismo, todas esas cuestiones. Entonces vamos a entrar también un segundo al Observatorio Forestal de Navarra para que lo veáis, si nos deja, y tengo que volverme a salir de la aplicación. Vale. Como os he comentado, aparte de contaros todo esto, pues me quería que conocieseis las herramientas para que luego podáis vosotros utilizarlas y también difundir este conocimiento de forma sencilla, pues en los ambientes en los que os toque tanto participar como poder educar. Nos ha estado comentando Fermín especialmente el tema de la información de los bosques, superficie forestal, existencias maderables, gestión forestal sostenible y sistemas forestales y fijación de carbono. También podemos ver que tenemos cuánta movilización de madera se ha realizado en los bosques, nos lo ha comentado antes Fermín, y mercado de la madera. Luego, en estos podemos ir viendo, como se ve, pues los datos generales en los últimos años, por especie, podemos vincular aquí pues qué especie queremos ver. El pino laricio en los últimos años, cuántas se ha movilizado, zonas, o sea, es una aplicación interactiva que nos recoge desde el año 2016 hasta principios creo que se actualizó en enero del 25 la última vez. Entonces nos da toda esta información de lo que sería el sector forestal en Navarra. Vale, aquí tendríamos en el sector forestal tendríamos las empresas, que esto se lo dejaremos luego a
a Olach, que será la gerente de Animal, la Asociación de Empresas Forestales de Navarra, que nos comentará un poco cuál es el impacto económico de la gestión forestal en cuanto a empleos y obtención de recursos. Y bueno, eso sería un poquito lo más... Como ya os ha introducido algo de información Fermín al respecto, pues sin más, os dejo la aplicación aquí para que la tengáis y la podáis bueno, investigar, ¿vale? En principio, como os decía, en cuanto, por ejemplo, luego comentaremos lo que sería la monitorización de un servicio ecosistémico de regulación, como sería la fijación del CO2, y estamos viendo que ahora actualmente, si lo veis aquí, la biomasa aérea supone más o menos 1/3 del CO2 que almacena un bosque. La biomasa radical es muy poquito y el suelo tiene una gran importancia. Entonces, la conservación de las características del suelo es especialmente importante como un servicio de regulación importante para también la mitigación del cambio climático. Actualmente, más o menos en Navarra, se podría decir que más o menos la mitad de las emisiones de CO2 que tenemos son las que actualmente los sistemas forestales absorben. También a través de la gestión forestal se puede, pues eso, aumentar la capacidad de absorción de carbono de los diferentes ecosistemas, generalmente posibilitando un crecimiento más vigoroso y luego mediante la extracción de madera generalmente, que lo que hace es que esa madera no degradarse y mineralizarse, ese carbono queda secuestrado. El carbono tenemos secuestrado en estas vigas, en esta mesa. Entonces, cuando conseguimos también productos de madera, conseguimos que ese carbono que se ha absorbido se quede fijado de una manera más permanente que con el ciclo normal de una fotosíntesis y degradación de la madera. Vale, voy a volver a la presentación. Bueno, hablábamos de la certificación forestal, y la certificación forestal básica y exclusivamente lo que pretende es cambiar esa percepción del consumidor final de cuál es la realidad, ¿no?, de un producto y qué implica el consumo de un producto. Al final, como ha comentado Fermín anteriormente, el mayor problema de los ecosistemas forestales es el abandono. El abandono implica que si se pierden los usos, hay una mayor potencialidad de sufrir catástrofes, tanto bióticas como abióticas. Entonces, para llegar a la mejora, a la opinión general, lo que se realizaron fueron los sistemas de certificación forestal, son unos estándares que identifican múltiples factores e indicadores de la gestión forestal, que siempre se debe basar en las tres patas importantes, que sería sostenibilidad económica, ambiental y social, que todos esos tres aspectos se vean mejorados o mantenidos mediante la gestión forestal. La certificación forestal, se generaron unos estándares, a nivel mundial se generaron muchos, o sea, en torno a mitades de los 90 había más de 600. Generalmente una entidad de certificación, como pueda ser en el caso de España, pues AENOR, Bureau Veritas, acreditada por su experiencia, pues plantea unos estándares y los acredita con su experiencia previa. ¿Qué pasaba? Que finalmente al consumidor no tenía una imagen clara de qué es lo que estaba comprando ni qué es lo que estaba acreditando esos sellos. Entonces, siempre se ha planteado desde dos líneas la certificación forestal. Primero, certificar que la gestión que se hace en el bosque es sostenible, o sea, se identifican y se acreditan que todos los parámetros considerados necesarios en la gestión forestal se hacen de una forma en la que se mantienen o se mejoran las características previas del bosque, que eso lo que se hace es mediante la certificación de que las prácticas son adecuadas, realizadas por los propietarios, gestores y las empresas que subcontratan.
Y la segunda parte sería, en todos los estándares, es la gestión de la certificación de la cadena de custodia. Lo que hemos dicho mediante la certificación de gestión forestal sostenible es que el trabajo que se está realizando en el campo es adecuado y sostenible. O sea, ambientalmente, se mira más la pata ambiental, se está haciendo de forma adecuada, y luego también al hacer esa gestión forestal no se están incumpliendo valores sociales, por ejemplo, de propiedad o de tenencia del bosque, tanto de comunidades que tengan una tenencia comunal del bosque como propietarios particulares. Y la otra parte, es la cadena de custodia, es que realmente esa madera que hemos extraído de forma sostenible del bosque nos haya llegado a un producto, a esta mesa, y poder saber que esta mesa se ha hecho con la madera que se ha extraído de este bosque y poder tener esa trazabilidad, saber que esa madera, siendo sostenible, y en el resto de procesos también de construcción de transformación de esa madera y en la construcción de la madera se han realizado todos los procesos de forma que también que se ha posibilitado que ambientalmente, económica y socialmente haya habido una gestión adecuada. No sé si lo estoy explicando del todo bien. Eso es lo que nos plantea, que en esas tres patas, tanto en la gestión forestal sostenible como en los procesos posteriores, nos llegue a poder identificar que el producto ha cumplido las normas en todos los aspectos de sostenibilidad, tanto de ejecución como de ambiental inicial. En principio tenemos esos programas que había a mitades de los 60, unos 600 sellos, se fueron finalmente, como no había una percepción clara desde el consumidor, se han unido en estos dos sellos que son los principales. FSC se hizo en el año 94 por las entidades ambientales, sociales y comerciales que tienen implicación mundial. En principio estuvo promovida por WWF. Es la entidad que inicialmente tomó esa responsabilidad de aunar los sellos en uno que fuese, pues bueno, a nivel mundial, que tuviese un impacto claro. Luego, en Europa se creó el PFC, que inicialmente su nombre era Pan-European Forest Council, o sea, el programa paneuropeo para la certificación forestal. Y una vez que eso fue creado más para las asociaciones de propietarios forestales europeos y la industria, que veían que el sello FSC, que provenía desde las entidades ambientales y sociales, tenía una importancia y era bastante complejo de aplicación, pero sobre todo tenía una importancia en zonas en las que podía haber excesivos problemas en cuanto a la sostenibilidad, tanto ambiental, pero especialmente social, de la extracción de productos de los bosques. Esto está hablando, pues, de países que tuviesen unas legislaciones más laxas en cuanto a temas sociales, que en principio estaríamos vinculados, pues, a espacios de Sudamérica, Centroamérica, África y Asia. Entonces, FSC se hizo desde esa perspectiva ambiental, pero con una componente muy, muy importante de social. ¿Qué pasaba eso? Que la aplicación de estos estándares, al final estos estándares tienen una normativa que luego se certifica por una tercera parte independiente. Entonces, el cumplimiento de todos esos estándares era muy complejo, o aparte de complejo, podía resultar también redundante en Europa y Norteamérica, por la legislación que existía. Entonces, se creó el sistema PFC, con que acredita también esa sostenibilidad social, pero tiene mucho menos requerimientos, porque se vincula especialmente a que las legislaciones de los países en los que se comercializa o se hace la extracción de madera, pues ya tienen una legislación importante desarrollada en esos aspectos. En Navarra, lo ha comentado antes Fermín, en Navarra tenemos más o menos el 60% de nuestro terreno de nuestros montes, que no quiere decir que sean arbolados, de nuestros montes ordenados, y se apostó inicialmente por el sistema PFC. Se hicieron pruebas en los dos, pero inicialmente se apostó de forma sencilla por el sistema PFC. La fórmula que se adoptó en Navarra es hacer una entidad que agrupe a todas las unidades, o sea, un monte que
que se planifica y que tiene un proyecto de ordenación, se llamaría una unidad de gestión forestal. Entonces se creó un programa que sería la Entidad Navarra de Solicitantes de Certificación Forestal, un grupo en el cual gran parte de todos los indicadores que se auditan por la tercera parte independiente, pues los tenemos cubiertos por la creación del grupo y la legislación navarra, y luego cada entidad local que tiene un proyecto de ordenación o cada propietario particular que tiene un plan de actuaciones forestales puede certificar el monte en gestión forestal sostenible sin coste alguno. Las empresas, en cambio, todo lo que sea certificación de cadena de custodia lo tienen que hacer de forma individual y tienen que asumir los costes. Siempre para que un producto llegue a nuestras manos con el sello de certificación forestal tiene que estar certificada la gestión forestal sostenible, y todas las empresas que entren en la cadena de valor también tienen que tener el sello de certificación en cadena de custodia. Si no, no se puede definir exactamente la trazabilidad de la madera. Y luego también el PFC, aun siendo mundial, tiene su parte PFC España, que tenéis la web muy sencilla de encontrar, y luego lo que hemos dicho, el NACER, la Entidad Navarra de Certificación Forestal PEF. En cambio, FSC tiene una estructura más no tan disgregada en cuanto a países y comunidades. FSC es una organización mucho más centralizada, entonces hay una subdivisión de FSC España, pero reportan y van de una forma mucho más coordinada a la central de FSC, que antes estaba en México cuando se creó en 1994, y luego ahora está en Berlín, en Bonn. Entonces, en Alemania, en Bonn, perdón. FSC, la diferencia que tiene es que todos los indicadores son iguales, estandarizados a nivel mundial, y PFC los adecúa a las realidades de cada país. Entonces los sistemas de aplicación suelen ser más sencillos. Por eso en Navarra inicialmente se apostó por PFC, y ahora se está aumentando la inscripción de montes en FSC, pero bueno, por su complejidad se va a un ritmo más lento. Si de los montes que planificados en Navarra el 100% están en PFC, en FSC tenemos única y exclusivamente alrededor del 8 o 9%. ¿Vale? Y generalmente en especies que el mercado demande, que actualmente están siendo el chopo, el haya, y están empezando un poco las coníferas, sobre todo el pino silvestre, para la construcción de CLT, de madera contralaminada. Bueno, después de haber visto un poco lo que sería gestión forestal, bienes y servicios, el observatorio y la certificación, pues esto cómo nos influye a los propietarios particulares y los retos que nos conlleva. Ya he comentado en la anterior ponencia que la propiedad forestal en Navarra particular, la media es muy pequeña, son 2,5 hectáreas, no se consideran que sean superficies forestales que sean económicamente viables de manera unilateral. O sea, en Navarra no hay, cuando pensamos que hay un propietario particular, no es un terrateniente. La propiedad particular generalmente en Navarra viene en los antiguos usos del territorio, que era pues esta economía de subsistencia que ha habido siempre hasta mediados del siglo XX, en la cual las familias vivían en el pueblo con una pequeña zona agrícola, una pequeña zona forestal, y de todo ello se autoabastecían y hacían una economía suficiente. Entonces lo que ha pasado es que con la migración a las ciudades, esas propiedades han quedado en manos de los herederos, pero no tienen ahora un valor económico y de gestión suficiente como para decir que hay personas que se dediquen profesionalmente a la gestión forestal. O sea, los propietarios forestales generalmente son personas que se dedican a otro sector económico y trabajan por cuenta ajena, y la propiedad forestal pues es eso, es un legado que les han dejado sus antepasados, pero que generalmente les genera más problemas que beneficios. Entonces, como tal, generalmente lo que ¿por qué nos ha llevado a esto, a tener una superficie? ¿Por qué no tenemos unas superficies que no son
suficientemente productivas, generalmente por su tamaño y por la pérdida de la capacidad de compra. ¿Qué quiere decir esto? Podéis ver en los gráficos de abajo el precio de la madera. En este gráfico se ve desde mitades de los 80 hasta el 2015. El precio de la madera ha podido tener algún altibajo, pero es más o menos constante el precio de la madera. Pero si lo hablamos deflactado con el IPC, se ha reducido 5 veces. O sea, lo que en la mitad de los 80, lo que tú te podrías comprar con un metro cúbico de madera, ahora es 5 veces menor, ¿no? El precio de la madera es 5 veces menor. ¿Qué nos conlleva todo eso? Para los propietarios forestales ha sido lo más importante la influencia de abrirnos a Europa, a la Comunidad Económica Europea. En el año 85 entramos en la Comunidad Económica Europea y pasamos de ser, bueno, esto es prácticamente, estos datos podrían ser extrapolables a todo el norte de España y en especial a Navarra le influyen, o sea, cuadran perfectamente. O sea, pasamos de ser el Pirineo y la cornisa cantábrica grandes suministradores de madera a toda España, con una alta demanda porque no había especial influencia ni del hormigón ni del acero en la construcción, y a mitades de los años, a partir de los años 50-60 se empieza a haber más competencia del acero y el hormigón, y en el 85 entramos a la Comunidad Económica Europea. Y ¿qué hace? Que en vez de ser nosotros ahora haya una alta demanda y la oferta sea baja porque estamos solo en el ámbito de las fronteras cerradas que tenía España antiguamente, pues pasamos a entrar al mercado común. En el mercado común quiere decir que en Europa se produce madera, hay muchísima más oferta y a un mucho menor precio. Entonces, en cosa de 5 o 7 años, el precio cae 5 veces. ¿Qué nos conlleva eso? El abandono de la gestión. ¿Qué problemas tenemos también? Que tenemos una gestión altamente intervenida. O sea, el propietario forestal depende de unas leyes ambientales que generalmente se han creado para un amplio espectro y más vinculados a la gestión pública de masas de comunales, de grandes dimensiones. Entonces, realmente ejecutar cualquier acción en el monte tiene una alta intervención tanto administrativa como de autorizaciones. O sea, es complejo que te autoricen muchas de las actuaciones, y luego que al ser los bosques de un periodo, un turno largo de desarrollo, pues tenemos escasa capacidad de cambio y de adaptación. Entonces la ciencia no nos proporciona elementos de mejora sencillos. ¿Qué necesitaría el propietario forestal? Pues sobre todo que se valoren los servicios ecosistémicos, porque al final lo que estamos hablando es de que hay un abandono forestal. ¿Por qué tenemos abandono forestal? Porque actualmente lo único que se está vendiendo es la madera. Si la madera tenemos ahora menos demanda y mucha más oferta por el mercado común, pues nosotros necesitamos que haya otra entrada de recursos financieros al sector forestal para que se pueda gestionar de forma adecuada. Tanto lo privado como esto es lo mismo para los públicos, porque lo público al final, desde el Gobierno de Navarra se generan inversiones, pero que esas inversiones igual a veces no tienen continuidad, no tienen la continuidad de que cambian las políticas y los planteamientos dependiendo de las diferentes resultados electorales, ¿no? Entonces, al final, que el propio monte y sus servicios tengan una valoración adecuada va a hacer que sea autosustentable y no va a depender ni de políticas ni de otras cuestiones. Entonces, al final, lo que vemos es que debe haber un criterio económico importante para que incentive, ¿no?, la posibilidad de gestionar los bosques de una forma adecuada. Entonces, viendo un poco los retos de la valoración de servicios ecosistémicos, os voy a poner un pequeño vídeo también de la definición de servicios ecosistémicos y os pasaremos a contar pues una de las políticas actuales de mayor implementación en cuanto a valoración de servicios ecosistémicos, que son los mercados de carbono. Servicio ecosistémico de regulación a través del secuestro de carbono para la regulación y mitigación del cambio climático,
cómo se ha valorizado ahora con los mercados de carbono. Ushue madrugó como siempre para disfrutar del fresco de la mañana. Tras un desayuno rápido, se puso su chaqueta de lana y salió a caminar por el bosque. ¿Quién no querría empezar así el sábado? Como ingeniera forestal, su vida está profundamente conectada con la bioeconomía, a veces sin que ella misma lo note. Mientras cruzaba el puente de madera sobre el arroyo, recordó con orgullo el proyecto de reforestación en el que trabajó hace meses. Usaron especies locales para recuperar el ecosistema y prevenir la erosión, y ya estaba dando resultados. Más adelante, Ushue llegó a una pequeña borda de madera convertida ahora en un centro de gestión forestal sostenible. La propia borda era un ejemplo de construcción ecológica. Ushue sonrió recordando la cantidad de charlas que había impartido en todo lo que han aprendido sobre los bosques y sus productos sostenibles. De vuelta pasó por el taller de carpintería del pueblo para encargar un armario, donde solo se trabaja con madera de bosques locales y sostenibles, creando muebles e instrumentos de alta calidad. Un ejemplo perfecto de cuidar el medio ambiente mientras se apoya la economía local. Al llegar a casa, Ushue encendió la calefacción, debido a que las noches seguían siendo frías. Estaba contenta porque este sistema no solo es más eficiente y menos contaminante que los combustibles fósiles, también ayuda a reducir el riesgo de incendios y a crear empleo local. Tras merendar, Ushue se relajó en su balcón disfrutando del sol de la tarde y del canto de los pájaros. Aunque su vida pudiera parecer sencilla, cada elección que hacía tenía un propósito: transmitir la importancia de valorar y proteger los recursos naturales y fomentar su uso, ayudando así a crear un futuro más sostenible. Vale. Pues, bueno, como os comentaba, no sé si conocéis o no el tema de los mercados de carbono, pero sería el primer servicio ecosistémico que se ha puesto en valor y se ha regulado, principalmente por su efecto, ¿no?, en la mitigación del cambio climático. Los mercados de carbono, es complejo de explicarlo, pero bueno, inicialmente tendríamos que saber que la huella de carbono y los mercados de carbono provienen de una campaña de publicidad. Esto no se sabe mucho, pero no sé si sabéis, las empresas de tabaco tuvieron un problema muy importante en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, en la que en muchos sitios ya se empezaba a saber que el tabaco era, ¿no?, había estudios científicos que el tabaco era malo, entonces no podían evitar su efecto y su mala prensa. Entonces hubo una campaña en la que realmente lo que hicieron fue echar la responsabilidad del consumo de tabaco a los consumidores. No es que ellos vendan un producto que tenga efectos nocivos para la salud. Lo que pasa es que tú estás utilizando un producto de forma inadecuada. Es como lo vendieron. Entonces, British Petroleum, una de las petroleras más importantes que había en ese momento, a mediados de los 90, tuvo varios accidentes en Estados Unidos, tanto de accidentes ambientales como accidentes personales, y tuvo una campaña de muy mala prensa. Entonces cogió y contactó con la misma empresa que les hizo la campaña a las tabacaleras y planteó lo mismo. En vez de que
el consumo de carburantes sea malo o inadecuado y no podemos hacerlo, la responsabilidad se la pasa al consumidor. Tú eres el que utiliza una cosa mal y tú eres el que tiene que calcular su huella de carbono y ver el impacto que tienes tú, no lo que yo te vendo, sino lo que tú haces. Entonces, hay que entender que el concepto es un poco viciado, pero empezó desde ahí, desde que pasar la responsabilidad del uso de unas tecnologías al usuario, no al que las vende, o sea, no al que las facilita. Entonces, bueno, se definieron diferentes conceptos, inicialmente que es la huella de carbono. La huella de carbono es la emisión total de gases de efecto invernadero, que en principio se consideran 6 gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la emisión de cualquier acción, consumo o actividad que realices en tu vida diaria? Y esa huella de carbono se contabiliza en toneladas de carbono equivalente, que sería más o menos el CO2 que equivale la emisión de cualquiera de esos gases de efecto invernadero. Las emisiones es lo que con tus actividades liberas de CO2 a la atmósfera, y las absorciones cómo lo puedes absorber y fijar, generalmente con carbono biogénico, que es carbono mediante fijación por fotosíntesis. La descarbonización es el concepto de descarbonizar la economía, entonces utilizar otras tecnologías que emitan menos carbono o otros productos, y el net cero es la neutralidad climática. Quiere decir que se tiende o se va a tender a que las acciones que ejecutemos sean, pues, que tengan impacto cero en la atmósfera. ¿Por qué nacen los mercados de carbono? Pues nacen a partir de las cumbres mundiales de Río de Janeiro, el protocolo de Kioto, el acuerdo, y luego posteriormente el acuerdo de París, porque se ve que, bueno, cuando se hace la cumbre de Río y plantean ya unos límites de contaminación y de emisiones, no se están cumpliendo. Entonces, a partir de ahí, entiendan que hay que monetarizar y valorar este servicio ecosistémico de tal manera que realmente se asuma por las partes. El principio fundamental del mercado de carbono es ponerle precio, y el que contamina, que pague por contaminar. Hay diferentes tipos de mercado. El mercado obligatorio, que están sometidos a una regulación oficial y que es de obligado cumplimiento. Y el otro mercado es el voluntario, que generalmente te adhieres de forma voluntaria para obtener generalmente un rédito publicitario. Generalmente es como tener un sello de calidad, o que puedas decir, bueno, a nivel publicitario, que el producto o el sistema económico que estés generando no emite carbono, o si no lo emite lo está compensando, una de dos. El mercado de carbono, sobre todo el obligatorio, tienen 3 conceptos claros. La tasa es, si vas a contaminar, ya pagas, sí o sí, y luego cuotas, cuánto te dejo pagar, cuánto te dejo emitir. Y luego los bonos son como el crédito de carbono, sería esa tonelada de carbono equivalente que se venden entre unos y otros. ¿Vale? El mercado de carbono obligatorio es de obligado cumplimiento, como bien dice su nombre, y operan a nivel... Bueno, este lo tenemos sobre todo en Europa, es el European Union Emission Trading System. Hay otro para Estados Unidos y Canadá, y bueno, en otros sitios no se está implementando prácticamente, en otras economías. Como podemos ver en esta imagen, lo que hacen inicialmente es identifican los sectores más contaminantes en un país, que en principio podríamos decir, dividiendo la cantidad de contaminación en un país, la podríamos dividir en 3 tercios. Uno sería grandes contaminantes, que serían productores de energía mediante la quema de combustibles fósiles,
transporte, generalmente avión, e industrias altamente contaminantes como serían la metalurgia, cementeras, que demanden mucha energía, ¿vale? Entonces, a eso es lo que dicen es, España, mírate cuántas empresas tienes que cumplen esto. En España son 47 empresas y 11 aerolíneas están actualmente metidas en el mercado de carbono. Entonces, se les hace una auditoría de ver cuál es su huella de carbono. Entonces se dice, pues bueno, en España tenemos 4 millones de toneladas, bueno, perdona, que estaba diciendo los 3/3 de la contaminación serían esos grandes contaminantes, el otro tercio sería el resto de la industria y servicios y el otro tercio sería el consumo directo por los usuarios, o sea, yo con mi coche o yo encendiendo la calefacción de mi casa. Entonces, cuando fueron a actuar sobre esos 3/3 dijeron, hombre, lo más fácil de actuar sería sobre el tercio de los grandes contaminantes porque con pocos actores podemos hacer una gran influencia. Entonces, analizaban cuáles son, como vemos eso, he dicho los países que están integrados en el programa, pero algunos solo tienen tasas, cuotas y otros están implementando. O sea, todavía, como veis, donde estamos más concienciados sería Norteamérica y Europa, y están entrando un poco China y Australia, pero bueno, van a otro ritmo realmente. En cuanto a cómo funciona, lo que hacen es valoran cuántas tenemos, cuánto es la contaminación de un país y le dan a una empresa, identifican esas empresas y le dan, pues tenemos 4 millones de toneladas de CO2 equivalente que contaminas en España, pues se generan 4 millones de créditos. 4 millones de créditos, entonces a una empresa se les van dando por nivel de contaminación. Entonces, en cuanto a esa empresa, que sería esta sería la línea de contaminación, la roja, en cuanto a esa empresa reduce, porque cambia de tecnología, porque reduce su producción, en cuanto reduce, esta puede vender los bonos a otra que aumenta, porque aumenta su producción generalmente, porque teóricamente tienes que reducir. ¿Qué pasa? Que la idea también es que esta línea roja cada vez se vaya reduciendo más, para llegar a conseguir que el protocolo, que en España si tenemos 4 millones de toneladas de CO2 que emitimos y la absorción de nuestros bosques son 3 millones de toneladas anuales, pues tenemos un decalaje de 1 millón. Entonces tenemos que ir bajando esa línea para conseguir el net cero, ¿no? Para conseguir que tanto las emisiones como las absorciones se igualen. Entonces esta línea se iría bajando y la idea es que cada año a las empresas se les vaya quitando y el que contamina menos de lo que puede, le pueda vender a alguien que contamina más. Y esa irla bajando. ¿Cómo hacemos que contaminen cada vez menos? Le ponemos un precio al crédito de carbono. Empezaron con 20 euros, ahora están en 89. Entonces a una empresa cuando le dices, tienes que pagar por tus créditos, bueno, 1 millón de créditos, 20 millones de euros, vale. Pero si te lo pongo en 90 euros, en 89 que está a día de hoy, tienes que pagar 90 millones de euros. Ah, pues entonces igual me interesa cambiar y poner, en vez de utilizar gas, voy a poner todo placas solares. Pues cuestiones de ese tipo, ¿vale? Eso sería cómo se hace la reducción. Vale, eso sería en el mercado obligatorio y luego tenemos el mercado voluntario. El mercado voluntario lo que hace es, las empresas también plantean su huella de carbono y se vinculan a proyectos de absorción de carbono que contabilicen cuánto carbono están absorbiendo y los puedan vender. De esa manera, ¿qué hacemos? Las empresas pueden publicitarse que son, bueno, que hacen una compensación de su carbono o que son climáticamente neutras en función de cuánto compren y que llegue dinero al sector forestal, como estábamos hablando, para valorizar esa gestión forestal que se está realizando. Esto se hace, no está legislado, es voluntario y hay diferentes mercados y registros que vienen avalados por las diferentes estándares que se planteen. En principio esto sería similar a lo de la certificación forestal PFC y FSC, que hay unos estándares que se crean y por la propia valía y experiencia de las organizaciones que hay detrás de esos estándares, pues acreditan que se está haciendo todo de forma adecuada y siempre va a haber una tercera parte independiente que nos auditará. Aquí ya podrían entrar el sector forestal y agrícola y hay 4 tipos de proyectos de absorción de carbono.
los los RED Plus, que se llaman, reducción de emisiones por evitar deforestación o degradación de sistemas forestales, las nuevas plantaciones o reforestaciones, gestión forestal sostenible, y quiere decir que cuando yo hago una extracción de madera de un bosque y esa madera la utilizo para construir elementos, posibilito que ese bosque crezca más rápido. Por lo tanto, voy a hacer que se aumente esa capacidad de absorción. Y luego la restauración de tierras degradadas por agricultura. También puedes reducir tus emisiones de carbono y conseguir bonos mediante la instalación de energías limpias o la optimización energética en industrias, mediante aislamientos o instalación de otros filtros o cuestiones definidas para evitar los gases invernaderos. Programas mundiales, en principio hay muchos, los más relevantes a día de hoy serían Verified Carbon Standard, que es el BERRA, se le llama de forma común, y el Gold Standard, que son, bueno, han partido todos inicialmente desde Estados Unidos y tienen una aplicación en todo el mundo. En España están poco instaurados. En principio está instalado algo Verified Carbon Standard, que es BERRA, y el resto lo que se trabaja en España en el mercado voluntario es con el programa del MITECO, que es el programa de calculo, compenso, reduzco en proyectos de absorción, que es este sello que veis aquí abajo a la derecha. Entonces, lo que se hace, ¿cómo funciona? Este estándar está realmente verificado y respaldado por el Ministerio. Entonces da confianza a las empresas de que realmente todo lo que se está haciendo pues tiene una garantía legal y científica sobre todo de la contabilización. Se calcula la huella de carbono mediante unas calculadoras que ya están disponibles en la web del MITECO, y eso lo registras en un registro que tiene establecido para saber pues cuánto, y eso lo tienes que hacer anualmente, cuánto emites cada año. Luego tienes que reducir tu huella de carbono. Si quieres, esto es voluntario, reducir tu huella de carbono. Planteas un plan de acción en el cual dices cómo vas a mejorar los procesos de tu servicio, sea un servicio industrial o sea un servicio terciario, lo que sea, cómo los vas a mejorar para reducir. Y luego la tercera pata sería cómo compensas tus emisiones. Hay algunas emisiones que siempre vas a tener, que nunca vas a poder eliminarlas. Pues entonces eso sería, hay proyectos de reforestación y de deforestación de zonas no arboladas y de reforestación de zonas incendiadas, que se registran en el registro B con su contabilización de créditos. Entonces hay un registro C en el que las empresas que han calculado compran que han calculado su huella de carbono, compran créditos del registro B y se implica o queda registrado en el registro C, que es cuando puedes decir ya y te dan el sello del MITECO. El sello del MITECO tiene tres partes, que sería calculo, es la primera parte, que has calculado tu huella; segundo, reduces; y la tercera parte es has compensado parte de tus emisiones. Y sería un poco el funcionamiento. A ver, esto es una visión muy rápida y muy general de lo que es los mercados de carbono, pero para extenderse esto sería para una jornada entera. ¿Vale? Para saber más de los mercados de carbono, aquí hay varias direcciones con páginas relevantes en cuanto a estos mercados. Y por mi parte, por la hora y tal, pues poco más. ¿Vale? Turno de preguntas si queréis. O sea, realmente el valor que se le está dando al CO2 de los bosques, esto es un poco complejo, porque
inicialmente lo que ha hecho es, tenemos esos mercados obligatorios y voluntarios, lo que ha hecho es un Estado como España es, con el Inventario Forestal Nacional, saber todo lo que actualmente se está secuestrando y eso, por decirlo de alguna manera, lo asume en su propia compensación para ir al mercado obligatorio. En el voluntario lo que estamos haciendo es valorarlo para que realmente se posibilite una mayor gestión del bosque que amplíe el porcentaje de captación de carbono. Entonces, realmente lo que se intenta, el mercado de carbono lo que intenta hacer es, ¿qué tenemos? El sector forestal no es viable económicamente a día de hoy para los gestores, para los propietarios. O sea, yo no me puedo dedicar, aunque mi familia tuviese... De hecho, se estuvo viendo, hay un análisis de la Confederación de Silvicultores de España, para que más o menos una explotación forestal, yo pueda vivir de una explotación forestal, tendría que tener unas 400 hectáreas. Y estamos diciendo que la propiedad media en Navarra de un particular es de 2,5 hectáreas, por lo tanto, nunca va a haber nadie. Entonces, para que no haya ese abandono, necesitamos que entre capital al bosque. ¿Cómo entra capital al bosque? Valorando esos productos. ¿Cómo queremos, si al valorar el crédito de carbono, qué hacemos? Queremos evitar el cambio climático. ¿Qué necesitamos? Secuestrar cuanto más carbono podamos de la atmósfera. ¿Qué problema tenemos? Que la gestión forestal está abandonada. Entonces, los bosques, en cuanto hasta el secuestro de carbono, se podría decir que hay un momento en el que secuestran mucho, pero luego que se quedan planos. Por decirlo de alguna manera, el bosque cuando crece secuestra mucho carbono, pero llega a un momento en el que el bosque es como cualquier planta, llega un momento en que los árboles han crecido suficiente y empiezan a morirse y otros empiezan a crecer. Entonces tienes un balance prácticamente cero porque dices, no, he ido secuestrando, pero llega un momento en el que he llegado a un equilibrio. Se me mueren árboles viejos, que esos árboles al descomponerse liberan CO2 y crece alguno nuevo, pero realmente mi balance es cero. Entonces, con la gestión forestal, ¿qué hago? Extraigo madera, por lo tanto esa madera me viene a usos y servicios que me la sacan del bosque, se está reteniendo ese carbono en los elementos que estemos utilizando y estás generando un mayor y crecen nuevos árboles, un mayor crecimiento, tiene mayor vigorosidad la masa. Entonces, lo que hacemos es valorar el crédito de carbono para que haya una mayor gestión forestal que posibilite un mayor secuestro. No tanto el suelo, las propiedades realmente del suelo es que el suelo esté y se mantenga, no cambia mucho porque sea el suelo joven o un suelo más formado. Realmente, cuando hay también una mineralización, lo importante es que hay una mineralización muy rápida de la hojarasca para fijarlo en suelo. Pero los procesos de fijación en suelo, o sea, el suelo, cuando te he sacado yo esa gráfica del suelo, tiene 2 veces más carbono que los árboles, sí, pero la fijación de carbono en suelo es muy lenta. O sea, tú si pierdes el suelo por escorrentía, por erosión, pierdes todo ese carbono porque al final acaba en el río, se acaba mineralizando y sueltan mucho del carbono que está fijado en todo ese horizonte húmico. Pero esa mineralización es muy, muy, muy lenta. La forma más rápida de secuestrar carbono es mediante fotosíntesis. Entonces está en los árboles. O sea, realmente nosotros podemos incidir para que haya un cambio claro es solo en la capacidad de crecimiento de los árboles. Es lo más importante. El suelo es mucho depósito, pero es muy lenta su mineralización. O sea, el que el carbono atmosférico acabe entrando en el suelo es bastante lento. El bosque joven tiene más capacidad de crecimiento. Al final el CO2 se convierte mediante fotosíntesis en celulosa. Entonces, una planta que es joven, que crece muy rápido, lo que te está haciendo es crear mucha celulosa. Esa celulosa luego acaba siendo la madera o siendo cualquier otro bioproducto. Entonces, cuanto mayor capacidad de crecimiento tenga, mejor. En un bosque viejo ya empiezas a entrar en esos equilibrios. Se mueren unos, crecen otros, pero ya hay entrada y salida de CO2. Ya os digo que los mercados de carbono es súper complejo, sería para una jornada entera, pero bueno, os quería un poco comentar que ya los valores ecosistémicos se están empezando a valorar. Hay algunos otros valores ecosistémicos como la salud, que también desde Foresna estamos planteando. Mediante los baños de bosque se está empezando a plantear que lo que es ese valor de
valor de uso social, incluso no sé si podría considerar casi de aprovisionamiento, ¿no? de salud de los bosques, pues también se empieza a valorar. Entonces, los bosques son multifuncionales, pero actualmente la gran mayoría de los servicios que dan los bosques no los valoramos. O sea, también nosotros estamos muy mal acostumbrados en cuanto a que en Navarra es baratísima el agua. O sea, el bosque hace un servicio de regulación de la provisión de agua y no se valora. ¿Por qué no se les paga a los propietarios o a las entidades locales X dinero por mantener tu bosque para que la provisión de agua sea adecuada y tengamos los acuíferos de forma adecuada? Hay muchísimos servicios. Bueno, es que prácticamente hasta día de hoy el único servicio ambiental o ecosistémico de un bosque que se valoraba era la madera, pero tiene múltiples, hemos visto. Entonces ese es el problema, que actualmente hay un abandono porque económicamente no es rentable, porque por decirlo de alguna manera, de 20 cosas que damos en los bosques solo se paga una. Entonces eso es el problema. Igual estamos para el descanso ya, o no sé si está o Nacho, ¿no? Ah, sí, perdón. Pues cambio, ¿alguna pregunta más?